A veces, las pesadillas más aterradoras no son aquellas de las que te despiertas, son aquellas con las que te despiertas. 22 de abril de 2024, Mirage Street, Oklahoma City. Eran las 9:35 a.m. cuando llegó la llamada al 911. La voz al otro lado de la línea era suave, temblorosa y asustada. Los despachadores se detuvieron por un momento, atónitos. La voz pertenecía a un niño de 10 años. Momentos después, agentes de la policía de la ciudad de Oklahoma se apresuraron al tranquilo barrio suburbano de Mirage Street, un lugar donde el césped bien cuidado y las vallas blancas ocultaban los horrores que había en su interior. Nada podría haberlos preparado para lo que encontrarían detrás de la puerta de la casa número 214, una escena de violencia y dolor inimaginables. Los socorristas entraron con cautela y sus pasos resonaron en la casa inquietantemente silenciosa. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y algo más, una quietud escalofriante, de esa que solo trae la muerte. En la sala encontraron a una mujer sin vida, con los ojos bien abiertos, pero sin ver. Un charco de sangre la rodeó y una herida de bala en el pecho la silenció para siempre. Su nombre era Lindsay Candy, de 39 años, una devota madre de 4 hijos. Pero el horror no terminó ahí. A medida que los agentes se adentraron en la casa, encontraron más cadáveres. Uno por uno, cada dormitorio contó una historia trágica. En la primera habitación descubrieron a Dylan Candy, de 18 años, el hijo mayor. Su cuerpo sin vida yacía tendido sobre su cama, con una única herida de bala en la cabeza. Su habitación, que alguna vez fue un lugar de sueños adolescentes y rebelión silenciosa, ahora era la escena del crimen. En la segunda habitación, Ethan Candy, de 14 años, yacía inmóvil. Los restos de su joven vida fueron truncados en un instante. Sus manos todavía estaban agarradas a la manta como si hubiera estado tratando de protegerse de lo inimaginable. La tercera habitación pertenecía a Lucas Candy, de apenas 12 años. Fue encontrado en un estado similar. Su pequeño cuerpo apenas hizo mella en la cama. Una bala le había robado la vida mientras dormía, una expresión pacífica congelada en su rostro, un cruel contraste con la violencia que acabó con su vida. Y luego estaba el padre, Jonathan Candy, de 42 años. Fue encontrado en el dormitorio principal con un arma todavía en la mano. Se había apuntado con el arma después de quitarle la vida a su esposa y a 3 de sus 4 hijos. Su rostro estaba pálido, una inquietante expresión de finalidad grabada en sus rasgos, pero un niño había sobrevivido. En un pequeño rincón de la casa, acurrucado y temblando, estaba el hijo menor, el niño que hizo la llamada. Había dormido durante la masacre, sin darse cuenta de que su mundo entero había quedado destrozado de la noche a la mañana. Para sus vecinos y amigos, la familia Candy parecía perfecta. Eran la viva imagen de la felicidad suburbana. Jonathan era un contador exitoso, con una conducta tranquila y un estilo de vida meticuloso. Lindsay era ama de casa, conocida por su calidez y amabilidad. Sus hijos eran brillantes, educados y llenos de promesas. Dylan, el mayor, se estaba preparando para la universidad y soñaba con convertirse en ingeniero de software. A Ethan le encantaban los deportes y recientemente había formado parte del equipo de baloncesto de la escuela. Lucas, el más joven de los 3 que murieron, era un alma amable que amaba los animales y los experimentos científicos. Y luego estaba el sobreviviente de 10 años, un niño demasiado joven para comprender todo el peso de lo que había sucedido, pero lo suficientemente mayor para comprender que la vida tal como la conocía había terminado. Mientras los investigadores reconstruían los acontecimientos que condujeron a la tragedia, empezó a surgir un panorama sombrío. Según amigos y familiares, Jonathan y Lindsay tuvieron una relación tumultuosa.
Debajo de la superficie de su vida aparentemente perfecta había un matrimonio empañado por discusiones, estrés financiero y un resentimiento creciente. En la noche del 21 de abril, los vecinos informaron haber escuchado voces elevadas provenientes de la casa de Candy, algo común, pero esta vez fue diferente. Estaba gritando por algo, recordó un vecino. Fue ruidoso, más enojado que de costumbre. La discusión continuó hasta las primeras horas del 22 de abril. Los investigadores creen que en algún momento durante la noche, algo dentro de Jonathan se rompió. Sacó una pistola de la caja fuerte de su dormitorio, un arma de propiedad legal, pero que rara vez se tocaba. Fue entonces cuando Jonathan tomó una decisión que destruiría a su familia. La investigación sobre la masacre de la familia Candy reveló una realidad profundamente inquietante. Los asesinatos no fueron un estallido caótico de violencia, sino un acto calculado y metódico llevado a cabo con una precisión escalofriante. Las autoridades reunieron una cronología de eventos que pintaron un panorama desgarrador de lo que sucedió dentro de la casa en Mirage Street en las primeras horas del 22 de abril de 2024. Jonathan Candy, un contador de 42 años conocido por su carácter meticuloso, ejecutó los asesinatos con la misma fría precisión que había definido su vida profesional. No había señales de lucha ni evidencia de que alguna de las víctimas tuviera oportunidad de escapar. Era como si Jonathan hubiera planeado cada paso, asegurándose de que su mortífera misión se completara sin interrupciones. La primera víctima fue Lindsay Candy, esposa de Jonathan durante 19 años y madre de sus 4 hijos. Los investigadores creen que la discusión que comenzó la noche anterior se convirtió en algo mucho más oscuro en las primeras horas de la mañana. Según los vecinos, la pareja había estado peleando con más frecuencia en los últimos meses, a menudo por cuestiones financieras y el comportamiento cada vez más errático de Jonathan. Pero nadie podría haber predicho que la discusión de esa noche terminaría en un derramamiento de sangre. Aproximadamente a las 2:00 a.m., Jonathan sacó una pistola de la caja fuerte de su dormitorio. El arma, una Glock de 9 milímetros, estaba registrada legalmente y había sido comprada años antes para proteger el hogar. Jonathan enfrentó a Lindsay en la sala de estar, donde continuó la discusión. Los testigos creen que Lindsay pudo haber estado tratando de calmar la situación o tal vez incluso considerando salir de casa con los niños. Pero Jonathan estaba más allá de todo razonamiento. A las 02:15 se escuchó el primer disparo. Lindsay recibió un disparo en el pecho a quemarropa. La bala le atravesó el corazón y la mató casi instantáneamente. Su cuerpo se desplomó en el suelo. Un charco de sangre se extendió debajo de ella. Ella nunca tuvo la oportunidad de pedir ayuda. Después de matar a Lindsay, Jonathan centró su atención en los dormitorios de arriba, donde dormían sus 3 hijos. Dylan era el mayor, un joven prometedor al borde de la edad adulta. Lo habían aceptado en una universidad cercana y planeaba estudiar informática. Su dormitorio fue el primero al que entró Jonathan. La puerta se abrió con un chirrido, pero Dylan permaneció dormido, sin darse cuenta del peligro que se cernía sobre él. Jonathan se paró al pie de su cama, apuntó el arma y apretó el gatillo. La bala alcanzó a Dylan en la cabeza y lo mató instantáneamente. No había señales de lucha, ni evidencia de que Dylan hubiera siquiera abierto los ojos. Sus sueños de universidad, de un futuro, se extinguieron en un instante. Ethan era el hijo del medio, un adolescente vibrante al que le encantaba el baloncesto y pasaba los días practicando en el parque local. Su habitación era la siguiente. Jonathan entró silenciosamente, moviéndose con la fría eficiencia de un hombre con una misión. Ethan estaba acurrucado bajo su manta. Su respiración era constante y tranquila. Jonathan apuntó nuevamente a la cabeza, asegurando un disparo rápido y fatal.
Ethan murió mientras dormía y la bala acabó con su vida antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Lucas era el menor de los 3 niños asesinados, un niño amable y curioso que amaba a los animales y soñaba con ser veterinario. Su habitación estaba llena de kits de ciencia y libros sobre la vida silvestre. Jonathan entró en la habitación de Lucas alrededor de las 2:30 a.m. La escena era idéntica a las demás. Lucas estaba dormido y su pequeño cuerpo apenas hacía mella en la cama. El disparo fue rápido y preciso. El cuerpo de Lucas quedó inerte. Su joven vida fue robada en el silencio de la noche. Cada asesinato tomó apenas unos momentos, y cada niño desconocía el horror que se desarrollaba en su propio hogar. Jonathan se movía de una habitación a otra con la precisión indiferente de un hombre que ejecuta un plan sin mostrar vacilación ni remordimiento. Con su esposa y sus 3 hijos muertos, Jonathan regresó al dormitorio principal. Estuvo de pie frente al espejo durante varios minutos, según el informe del forense, que notó patrones de salpicaduras de sangre que indicaban que permaneció en un lugar antes de su acto final. A las 2:45 a.m., Jonathan se llevó el arma a la sien y apretó el gatillo. La bala acabó con su vida instantáneamente y su cuerpo se desplomó sobre la cama. El arma, aún caliente por los disparos anteriores, se le cayó de la mano y aterrizó a su lado sobre el colchón. La casa de Candy quedó en silencio, mientras que el resto de su familia fue asesinado sistemáticamente. El niño más pequeño, de 10 años, salió ileso. Más tarde, los investigadores descubrieron por qué. Esa noche, el niño había estado durmiendo en el sótano. Había invitado a un amigo a una fiesta de pijamas esa misma noche, pero el amigo se había ido antes de que comenzara la discusión. Prefiriendo el aire más fresco del sótano, el niño se había quedado dormido en una cama improvisada junto a una pila de videojuegos y cómics. Insonorizado por las gruesas paredes y la distancia desde los dormitorios de arriba, durmió a pesar de los disparos que resonaban arriba. Alrededor de las 9:30 a.m. lo despertó un silencio inquietante. Los sonidos habituales de su familia, su madre preparando el desayuno, sus hermanos hablando y riendo, estaban ausentes. Confundido, se aventuró escaleras arriba y llamó a sus padres. «¿Mamá? ¿Papá?» No hubo respuesta. Cuando entró a la sala, encontró a su madre tirada en el suelo, inmóvil. Corrió a ver a sus hermanos, solo para encontrarlos en sus camas, sin vida. Finalmente, llegó al dormitorio de sus padres, donde vio el cuerpo de su padre, con el arma todavía a su lado. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el niño corrió hacia el teléfono y marcó el 911. La naturaleza sistemática de los asesinatos dejó a los investigadores y a la comunidad en shock. Esto no fue un crimen pasional, ni un error momentáneo de juicio. Fue frío, calculado y deliberado. Jonathan Candy, un hombre conocido por su comportamiento tranquilo y su naturaleza metódica, había acabado metódicamente con la vida de su familia en menos de una hora. ¿Por qué salvó al niño más pequeño sigue siendo un misterio? ¿Fue un descuido? ¿O fue intencional, un retorcido acto de misericordia en medio de una matanza? Estas son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Pero una cosa es segura. La casa de Mirage Street será recordada para siempre como el lugar de una de las masacres familiares más escalofriantes de Oklahoma. Un asesinato sistemático que dejó a una comunidad destrozada y a un niño atormentado para siempre por los horrores con los que despertó. A medida que se difundió la noticia de la tragedia, también lo hicieron las preguntas. ¿Qué podría impulsar a un padre a cometer un acto tan impensable? ¿Fue premeditado o un momento de locura? Amigos y familiares quedaron lidiando con las mismas preguntas. Jonathan nunca había mostrado ningún signo de violencia, nunca había insinuado la oscuridad que acechaba bajo su exterior tranquilo.
Era tranquilo, reservado, dijo un compañero de trabajo, pero nunca pensé que fuera capaz de algo como esto. La hermana de Lindsay, llorando durante una entrevista televisada, describió a la familia como cariñosa y muy unida. Luchó por comprender cómo el hombre que conocía desde hacía más de una década podía convertirse en un asesino de la noche a la mañana. Las teorías iban desde problemas financieros hasta problemas de salud mental, pero no surgieron respuestas definitivas. Los investigadores revisaron registros financieros, diarios personales y correspondencia familiar en busca de una pista, una señal de que algo andaba mal. Pero a veces, los monstruos más terroríficos son los que se esconden a plena vista. El niño de 10 años, cuyo nombre se ocultó por razones de privacidad, fue puesto al cuidado de familiares. Se contrató a consejeros y psicólogos infantiles para ayudarlo a procesar el trauma, una tarea que llevaría años, si no toda una vida. En un comunicado emitido a través de la familia, la tía del niño dijo: «Está a salvo, pero está destrozado. Es un niño valiente, pero el camino por delante será difícil». La inocencia del niño quedó destrozada en una sola noche. Había perdido a sus padres, a sus hermanos y la vida que una vez conoció. La comunidad de Mirage Street quedó conmocionada por la tragedia. Se celebraron vigilias y se encendieron velas en memoria de las vidas perdidas. Se instaló un monumento conmemorativo frente a la casa de Candy, un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar detrás de las puertas cerradas. Los vecinos, que alguna vez fueron extraños, se unieron en señal de dolor y apoyo. Dejaron flores, notas y animales de peluche en la puerta. Un pequeño gesto ante una pérdida insondable. Pero las preguntas persistieron. ¿Por qué lo hizo Jonathan Candy? ¿Qué lo impulsó a cometer un acto tan atroz? ¿Y cómo se cura una comunidad de una herida tan profunda? En una tarde nublada, la familia Candy fue enterrada en un funeral privado. 4 ataúdes se alineaban frente a la iglesia: Lindsay, Dylan, Ethan y Lucas. El niño de 10 años estaba al fondo, agarrando la mano de su tía, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Cuando terminó el servicio, el niño colocó un pequeño dibujo en el ataúd de su madre. Una foto de su familia, unida y feliz. Fue un adiós definitivo a la vida que una vez conoció y un paso hacia un futuro que estaría marcado para siempre por los acontecimientos del 22 de abril de 2024. Al final, la casa de Mirage Street permaneció en silencio, un inquietante recordatorio de una familia destruida por una noche de horror inimaginable. Y para el superviviente se convirtió en un símbolo de resiliencia, de que la vida continúa incluso a la sombra de la tragedia. Porque a veces, las pesadillas más aterradoras no son aquellas de las que te despiertas, son aquellas con las que te despiertas.